El Pentecostés es uno de los momentos más significativos en la historia del cristianismo, marcando el nacimiento de la Iglesia y el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo de enviar el Espíritu Santo. 50 días después de la resurrección de Jesús, los discípulos se reunieron en Jerusalén, y en medio de su espera, el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego. Llenos del poder de Dios, comenzaron a hablar en diferentes lenguas, proclamando las maravillas de Dios a las multitudes de todas las naciones que estaban presentes en la ciudad. Este evento transformador no solo empoderó a los discípulos, sino que también marcó el comienzo de la expansión del Evangelio por todo el mundo. En este video, exploraremos el significado profundo de Pentecostés, el impacto del Espíritu Santo en los primeros creyentes y cómo este evento sigue inspirando y guiando a la Iglesia hoy. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir el poder y la promesa de Pentecostés. Hechos 1, 4, 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos se encontraban en un momento de gran expectación, pero también de incertidumbre. Aunque habían visto a Jesús resucitado, Él estaba a punto de ascender al cielo y sus instrucciones fueron claras: esperad en Jerusalén. Esta espera no era simplemente inactividad, sino un tiempo de preparación espiritual para recibir la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. Jesús ya había hablado de este evento como una clave para la vida y misión de sus seguidores, por lo que el cumplimiento de esta promesa era de suma importancia. Los discípulos se reunieron en el aposento alto, un lugar en Jerusalén, donde permanecieron juntos en oración y comunión. Este espacio físico se convirtió en un símbolo de unidad y obediencia. Allí estaban no solo los apóstoles, sino también otras personas que habían seguido a Jesús, incluidas mujeres como María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. La comunidad estaba esperando en fe, confiando en la promesa de Jesús. Durante este tiempo de espera, los discípulos perseveraron en la oración. Este detalle es significativo porque refleja una lección clave para los creyentes. La obra del Espíritu Santo es precedida y sostenida por la oración ferviente. En Hechos 1:14 se narra: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Este momento de oración colectiva es un claro ejemplo de cómo la comunidad cristiana, antes de cualquier gran movimiento de Dios, debe estar unida en intercesión y dependencia de Él. El hecho de que los discípulos estuvieran en un mismo lugar, perseverando juntos, también resalta la unidad. No estaban dispersos o actuando por su cuenta, sino que estaban juntos, unánimes en propósito y dirección. Esta unidad fue clave para lo que iba a suceder después. La orden de Jesús de esperar también es una lección en sí misma. No les dijo que comenzaran a predicar de inmediato, ni que hicieran algo por su cuenta, sino que esperaran la llegada del Espíritu Santo. Esto muestra que el trabajo de los creyentes no puede hacerse con su propio esfuerzo, sino que requiere el poder del Espíritu. Jesús les recordó que, aunque Juan el Bautista había bautizado con agua, ellos serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de poco tiempo. Este bautismo espiritual sería diferente y transformador, dándoles el poder necesario para ser testigos eficaces. En este tiempo de espera, podemos imaginar la expectación, la oración y la reflexión que ocurrían en ese aposento alto. Los discípulos sabían que algo grande estaba por suceder, pero no tenían una idea exacta de cómo sería. Este momento de incertidumbre no los llevó a la pasividad, sino a la oración activa y a la unidad en la fe. Este primer capítulo en la historia de Pentecostés nos enseña sobre la importancia de la obediencia y la paciencia en la vida cristiana. Muchas veces estamos tentados a avanzar rápidamente en nuestra propia fuerza, pero Jesús nos llama a esperar en el poder del Espíritu.
En nuestras propias vidas debemos aprender a buscar a Dios en oración y esperar su tiempo perfecto, sabiendo que su poder es esencial para cumplir su propósito. La lección que podemos aplicar en nuestras vidas es que así como los discípulos esperaron con fe y en oración el derramamiento del Espíritu Santo, también nosotros debemos aprender a esperar en Dios. A veces, el llamado a esperar puede parecer difícil o frustrante, pero es un tiempo necesario para prepararnos espiritualmente, alinearnos con su voluntad y recibir su poder. No es una espera inactiva, sino un tiempo de oración constante y de confianza en que Dios cumplirá sus promesas. Hechos 2:1-2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El día de Pentecostés era una festividad judía que celebraba la cosecha, también conocida como la fiesta de las semanas o Shavuot. Se celebraba 50 días después de la Pascua, y los judíos de todas partes del mundo acudían a Jerusalén para participar en las festividades. Sin embargo, para los seguidores de Jesús, este día marcó un evento mucho más significativo: la venida del Espíritu Santo. En obediencia a la instrucción de Jesús, los discípulos permanecían juntos en oración y espera, esperando la promesa del Padre. Mientras estaban en el aposento alto, sucedió algo extraordinario. Un estruendo como el de un viento recio vino del cielo y llenó toda la casa. Este sonido fuerte y repentino no era un fenómeno natural, sino un signo claro de la llegada del Espíritu Santo, cumpliendo la promesa que Jesús les había hecho. El relato de Pentecostés está lleno de símbolos que representan la presencia y el poder de Dios. El primer signo es el viento recio que sopla. En las Escrituras, el viento a menudo simboliza el Espíritu de Dios. La palabra hebrea para espíritu es ruaj, que también significa viento o aliento. El viento es un símbolo del poder invisible de Dios que mueve, transforma y da vida. En este momento, el viento anuncia que algo nuevo está ocurriendo. La era del Espíritu estaba comenzando. Además del viento, las lenguas de fuego que aparecieron sobre los discípulos son otro símbolo significativo. El fuego a menudo representa la presencia purificadora y santificadora de Dios. Así como el fuego refina y purifica, el Espíritu Santo vino para transformar a los discípulos, capacitarlos y llenarlos de poder para la misión que les había encomendado Jesús. Estas lenguas de fuego también son un signo de que los discípulos serían testigos de Cristo no solo con sus vidas, sino también con sus palabras, proclamando el Evangelio con autoridad. El Espíritu Santo no solo llegó como un evento extraordinario para admirar, sino que su venida tenía un propósito claro: capacitar a los discípulos para la misión que Jesús les había encomendado. Jesús les había dicho en Hechos 1:8, «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». El poder que recibieron no era para beneficio propio, sino para que fueran testigos fieles y eficaces de Cristo. El Espíritu Santo transformó a un grupo de discípulos que antes habían mostrado miedo e inseguridad, como cuando Pedro negó a Jesús, en hombres y mujeres audaces que proclamarían el Evangelio con valentía, incluso en medio de la persecución. La venida del Espíritu Santo marcó el comienzo de la Iglesia, no como una organización humana, sino como un movimiento impulsado por el poder sobrenatural de Dios. Es significativo que el texto mencione que los discípulos estaban unánimes cuando llegó el Espíritu Santo. La unidad entre los creyentes es fundamental para que la obra de Dios se manifieste de manera poderosa. El Espíritu Santo no solo capacitó a los discípulos individualmente, sino que fortaleció la comunidad como un cuerpo, dándoles la capacidad de caminar juntos en la misión que Jesús les había encomendado. Este momento de unidad también recuerda las palabras de Jesús en Juan 17:21, cuando oró para que sus discípulos fueran uno, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La unidad entre los creyentes es un testimonio poderoso de la presencia de Dios, y el Espíritu Santo es el que obra esa unidad en medio de su pueblo. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés fue el cumplimiento de muchas promesas que Dios había hecho en el pasado. El profeta Joel había anunciado: «Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas». Jesús, durante su ministerio terrenal, también había hablado de esta promesa, especialmente en el Evangelio de Juan. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. La llegada del Espíritu Santo en Pentecostés fue una demostración clara de que Dios siempre cumple lo que promete. Los discípulos, que habían sido testigos de la resurrección de Jesús, ahora experimentaban la plenitud del poder que les permitiría cumplir su misión: predicar el Evangelio a todas las naciones. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés no fue un evento único, sino que señala lo que sigue siendo posible para los creyentes hoy. El Espíritu Santo sigue viniendo sobre aquellos que esperan y buscan su poder. Este evento nos enseña a vivir con una expectativa de lo sobrenatural, confiando en que el Espíritu Santo nos capacita para cumplir la misión de Cristo en el mundo. El Espíritu Santo es el don prometido que nos equipa y transforma para la vida y misión cristiana. Como discípulos, no debemos intentar vivir nuestra vida de fe en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu. En Efesios 5:18 se narra: «Sed llenos del Espíritu», y esta es una invitación a experimentar continuamente su llenura en nuestra vida diaria, sabiendo que nos da la fuerza, el coraje y la sabiduría para ser testigos fieles de Cristo. Hechos 2:3-4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Después de la venida del Espíritu Santo en forma de viento recio y lenguas de fuego, el evento milagroso más sorprendente fue que los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas. Este momento marcó una manifestación sobrenatural que no solo asombró a quienes lo presenciaron, sino que también permitió que los discípulos proclamaran las maravillas de Dios, de manera que todos los que estaban presentes pudieran entender en su propio idioma. Jerusalén estaba llena de judíos devotos que venían de diversas regiones del mundo para celebrar la festividad de Pentecostés. Estos judíos hablaban diferentes lenguas y dialectos, ya que vivían en distintas partes del Imperio Romano y más allá. Cuando oyeron a los discípulos hablar en sus propios idiomas nativos, quedaron sorprendidos. Para ellos, esto no era simplemente un acto de comunicación, sino un milagro divino que demostraba el poder de Dios. El don de lenguas, en este caso, tenía un propósito claro: comunicar el mensaje de Dios a personas de diferentes culturas y lenguas. Este evento prefigura el mandato de Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A través del don de lenguas, Dios mostró que el Evangelio no era solo para los judíos de habla hebrea, sino para todas las naciones. Este fue el comienzo de la expansión del mensaje de Cristo más allá de las fronteras de Israel. Es importante entender que el don de lenguas en este contexto no era simplemente un lenguaje espiritual, sino idiomas comprensibles que los oyentes podían entender. Los discípulos no estaban hablando en lenguas de ángeles ni en lenguas privadas de oración, sino en lenguas humanas que las personas presentes reconocían como propias. El texto menciona que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El fuego en la Biblia a menudo simboliza la presencia purificadora de Dios. Así como el fuego refina el oro, el Espíritu Santo venía para purificar y capacitar a los discípulos para la misión que Jesús les había encomendado. Cada uno de ellos, sin excepción, fue tocado por estas lenguas de fuego, lo que indica que el poder del Espíritu Santo estaba disponible para todos, no solo para los líderes o apóstoles. Este símbolo también marca la idea de que la presencia del Espíritu Santo
no es solo para un momento pasajero, sino que se asentó sobre cada uno de los discípulos. Esto muestra que la obra del Espíritu en ellos no sería temporal, sino constante y transformadora. Uno de los aspectos más profundos de este evento es que el Espíritu Santo unió a personas de diferentes culturas y lenguas. En el día de Pentecostés, personas de diversas regiones del mundo estaban presentes en Jerusalén, y cada uno de ellos escuchó a los discípulos proclamar las maravillas de Dios en su propio idioma. Esto señala el inicio de la Iglesia Universal, donde todas las barreras étnicas, culturales y lingüísticas serían eliminadas a través de la obra unificadora del Espíritu. Este evento es el reverso de lo que ocurrió en la Torre de Babel, cuando Dios confundió las lenguas y dispersó a las personas por toda la tierra. En Pentecostés, Dios restaura la unidad de la humanidad a través del don de lenguas, permitiendo que personas de todas las naciones y culturas comprendan el mensaje de salvación. Antes de la llegada del Espíritu Santo, los discípulos habían estado llenos de temor y dudas. Incluso Pedro, que ahora se levanta con valentía para predicar, había negado a Jesús 3 veces. Sin embargo, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, los discípulos fueron transformados radicalmente. Recibieron un nuevo coraje, una nueva dirección y el poder para testificar de Cristo de manera clara y audaz. Este momento es clave para comprender el poder transformador del Espíritu Santo en la vida del creyente. No solo les dio a los discípulos una capacidad sobrenatural para hablar en lenguas, sino que los capacitó para ser testigos fieles y valientes del Evangelio. Este es un recordatorio para los creyentes hoy. El Espíritu Santo sigue siendo el que transforma, capacita y llena de poder para cumplir la misión de Dios. El milagro de las lenguas no pasó desapercibido. La multitud que estaba presente en Jerusalén quedó asombrada al escuchar a los discípulos hablar en sus propios idiomas. Hechos 2:6 se dice: «Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua». Para muchos, esto era un signo inconfundible de que Dios estaba haciendo algo extraordinario en medio de ellos. Sin embargo, no todos respondieron de la misma manera. Mientras que algunos estaban asombrados y maravillados, otros se burlaron y dijeron que los discípulos estaban borrachos. Esta reacción mixta muestra que, aunque el Espíritu Santo obra de manera poderosa, siempre habrá quienes no entiendan o rechacen el mensaje. El don de lenguas en Pentecostés nos enseña que el Espíritu Santo sigue capacitándonos para trascender barreras y llevar el Evangelio a todas las naciones. En la actualidad, la obra del Espíritu no ha cambiado. Él sigue dando poder a los creyentes para proclamar el mensaje de Cristo de manera clara y comprensible a personas de todas las culturas y lenguas. Este evento de hablar en lenguas también nos recuerda que el Evangelio es inclusivo y está destinado para todas las naciones. Dios no hace acepción de personas y su mensaje de salvación es para todo ser humano. Nosotros, como seguidores de Cristo, estamos llamados a derribar barreras culturales y llevar el mensaje de salvación a todas las personas, sin importar su lengua o nación. La primera reacción de la multitud fue de asombro. Estaban sorprendidos de escuchar a personas que eran reconocidamente galileos hablar en una gran variedad de lenguas. Esto es significativo porque los galileos eran conocidos por su acento y educación limitada, lo que hacía aún más increíble que pudieran hablar en idiomas extranjeros con fluidez. En ese tiempo, Galilea era una región rural y agrícola, y la idea de que sus habitantes fueran eruditos o políglotas era impensable. La gente preguntaba, ¿no son galileos todos estos que hablan? El hecho de que personas humildes y de una región menos prestigiosa estuvieran proclamando las maravillas de Dios en lenguas extranjeras era un testimonio del poder del Espíritu Santo obrando en ellos. No se trataba de la capacidad humana de los discípulos, sino de la obra sobrenatural de Dios a través de ellos. En Hechos 2:9-11, Lucas proporciona una lista detallada de las diversas regiones de donde venía la gente que estaba presente en Jerusalén: partos, medos,
elamitas, residentes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes de Roma, cretenses y árabes. Esta diversidad de culturas y lenguas representadas subraya el alcance universal del mensaje del Evangelio. El don de lenguas en Pentecostés fue una señal clara de que el mensaje de Cristo no estaba limitado a una sola cultura o lengua, sino que era para todos los pueblos. El Espíritu Santo capacitó a los discípulos para proclamar el mensaje de Dios de una manera que trascendió las barreras lingüísticas y culturales, algo que desde el principio reflejó el alcance global del Evangelio. Este evento es un claro recordatorio de que la misión de la Iglesia es inclusiva, diseñada para tocar las vidas de personas de toda nación, tribu y lengua. Aunque muchos estaban asombrados y maravillados, también hubo confusión. Algunos no podían entender cómo era posible que los discípulos, simples galileos, hablaran en tantos idiomas diferentes. En Hechos 2:12 se narra: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? La perplejidad y el asombro reflejan que lo que estaba sucediendo no era algo común. La multitud no estaba acostumbrada a presenciar manifestaciones de poder sobrenatural como esta. En un momento en que la obra del Espíritu Santo estaba comenzando, este milagro sirvió como una demostración pública del poder de Dios que desafiaba la lógica humana. Este estado de confusión inicial es importante porque muestra que, aunque muchos vieron y oyeron las maravillas de Dios, no todos entendieron inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Esto es común cuando Dios obra de manera inesperada. A menudo no comprendemos de inmediato lo que Él está haciendo. A pesar del milagro, no todos respondieron con asombro positivo. En un Hechos 2:13 se relata que algunos se burlaban y decían, «Están borrachos». Esta reacción demuestra que incluso cuando Dios se manifiesta de manera poderosa, siempre habrá quienes duden o busquen una explicación natural para lo que está ocurriendo. Algunos en la multitud simplemente no podían aceptar que lo que estaban presenciando era un milagro y prefirieron atribuir el comportamiento de los discípulos al estado de embriaguez. Esta burla revela un principio que vemos repetido a lo largo de la historia: la incredulidad. Aunque Dios se manifiesta de manera visible y poderosa, algunos corazones permanecen endurecidos y buscan negar lo obvio. Los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, proclamando el Evangelio con poder, pero algunos optaron por despreciar y ridiculizar en lugar de abrirse a lo que Dios estaba haciendo. La reacción mixta de la multitud en Pentecostés refleja las diferentes formas en que las personas responden a la obra de Dios. Algunos estaban listos para recibir, abiertos a la posibilidad de que Dios estuviera actuando, mientras que otros se resistían y se burlaban. Esta diversidad de respuestas es un recordatorio de que, aunque el Evangelio es proclamado a todos, no todos responden de la misma manera. Algunos aceptan el mensaje con gozo, mientras que otros lo rechazan con escepticismo. Esto también pone en perspectiva el papel de los discípulos como testigos. Su trabajo no era asegurarse de que todos aceptaran el mensaje, sino proclamar las maravillas de Dios con fidelidad. El trabajo de la convicción y la transformación pertenece al Espíritu Santo. En nuestro llamado como testigos, debemos recordar que nuestra responsabilidad es predicar y vivir el Evangelio, confiando en que el Espíritu Santo hará la obra en los corazones. La diversidad de respuestas que la multitud dio en Pentecostés nos enseña que, aunque proclamemos con fidelidad el mensaje del Evangelio, siempre habrá diferentes reacciones. Algunos responderán con asombro y aceptación, mientras que otros con burla e incredulidad. Sin embargo, como discípulos, estamos llamados a perseverar en nuestra misión y confiar en el poder del Espíritu Santo para abrir los corazones y las mentes. El episodio de Pentecostés nos muestra que el mensaje de salvación es para todas las personas, independientemente de su cultura, lengua o trasfondo. Como cristianos, debemos estar dispuestos a compartir el Evangelio con todo tipo de personas,
confiando en que el Espíritu Santo obrará a través de nosotros. No debemos desanimarnos cuando algunos respondan con burla o escepticismo. Nuestra misión es proclamar fielmente lo que Dios ha hecho. Hechos 2, 14, 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Después del asombro, la confusión y hasta la burla de algunos, Pedro se levantó con valentía para explicar lo que estaba ocurriendo. Esta es la primera vez que Pedro, después de la venida del Espíritu Santo, se dirige a una gran multitud con un discurso público, lleno del poder del Espíritu. Lo que es notable en este momento es que Pedro, quien previamente había negado a Jesús 3 veces por miedo, ahora se levanta audazmente para defender y proclamar la verdad del Evangelio. Esta transformación es una clara evidencia del poder transformador del Espíritu Santo. La acusación de algunos de que los discípulos estaban ebrios debido a su comportamiento y a que hablaban en lenguas fue lo que dio inicio al discurso de Pedro. Comienza aclarando que no están borrachos, pues era la hora tercera del día, lo que significa alrededor de las 9 de la mañana, un horario poco probable para que alguien estuviera embriagado. Con esta aclaración, Pedro prepara el terreno para dar una explicación espiritual de lo que realmente estaba sucediendo. La valentía con la que Pedro se levanta en medio de la multitud muestra el cambio radical que ha ocurrido en él. Antes de la venida del Espíritu Santo, Pedro había actuado con temor, incluso negando a Jesús para salvar su propia vida. Ahora, después de ser lleno del Espíritu, se levanta con autoridad y audacia para hablar. Esta transformación es una demostración clara del poder del Espíritu Santo, que no solo da dones sobrenaturales, sino también el coraje y la sabiduría para proclamar el mensaje de Dios. Pedro no habla solo desde su intelecto o experiencia personal. Está hablando lleno del Espíritu Santo, el cual le da las palabras necesarias para explicar lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pedro comienza su discurso haciendo referencia a la profecía del profeta Joel para explicar que lo que la gente estaba presenciando no era un fenómeno inexplicable ni el resultado de la embriaguez, sino el cumplimiento de la Escritura. En Hechos 2, 16, 17, Pedro dice: Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta profecía del libro de Joel habla de un tiempo en el que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, no solo sobre líderes o profetas específicos, sino sobre todas las personas, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres. Pedro conecta lo que estaba ocurriendo con esta promesa, mostrando que lo que estaba sucediendo en ese momento era el cumplimiento directo de la profecía. Este es un momento crucial, porque Pedro no está dando una interpretación personal de los eventos, está usando la palabra de Dios para explicar lo que estaba ocurriendo. Esto es un recordatorio para los cristianos de hoy de que nuestras explicaciones y enseñanzas deben estar siempre basadas en la Escritura. El uso de la profecía de Joel es clave porque marca un cambio en la historia de la salvación. Hasta ese momento, el Espíritu Santo no había sido derramado sobre todas las personas de manera universal. Solo había venido sobre ciertas personas en momentos específicos, profetas, jueces, reyes, etc. Pero en Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los creyentes, cumpliendo lo que Joel había profetizado cientos de años antes. Esto significa que el don del Espíritu Santo ahora estaba disponible para todos los que creyeran en Jesús, y no solo para unos pocos elegidos. Pedro sigue explicando que este derramamiento del Espíritu no es solo una manifestación temporal, sino parte del plan de Dios para los últimos tiempos, donde su Espíritu sería derramado sobre toda carne y señales y prodigios acompañarían su venida.
Pedro también comienza a testificar acerca de Jesucristo, mostrando que el derramamiento del Espíritu Santo está vinculado directamente a la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Pedro no solo está explicando el evento de Pentecostés, sino que está usando esta oportunidad para predicar el Evangelio y mostrar que Jesús es el Mesías prometido. En Hechos 2:22, Pedro dice: «Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis». Aquí, Pedro no solo habla de la obra del Espíritu Santo, sino que conecta el evento directamente con la obra redentora de Cristo. Jesús fue aprobado por Dios a través de los milagros y señales que realizó, y ahora el derramamiento del Espíritu Santo es una confirmación adicional de que Jesús es el Hijo de Dios. Pedro también afirma que la resurrección de Jesús es el corazón del Evangelio. No solo fue crucificado, sino que Dios lo levantó de los muertos. La resurrección de Jesús es la prueba final de su divinidad y del poder de Dios, y es la razón por la cual el Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes. A través del discurso de Pedro, el Espíritu Santo comienza a obrar en los corazones de los oyentes, trayendo convicción de pecado y abriendo sus ojos a la verdad del Evangelio. Pedro no solo estaba proclamando una explicación, sino que el Espíritu Santo estaba convenciendo a las personas de la verdad del mensaje. Este es un recordatorio de que, aunque somos llamados a proclamar la verdad, es el Espíritu Santo quien trae convicción y cambia los corazones. El discurso de Pedro nos enseña sobre la importancia de proclamar el Evangelio con valentía. Pedro fue transformado por el Espíritu Santo y pasó de ser un hombre temeroso a un predicador audaz. Como creyentes también estamos llamados a proclamar la verdad de Jesús con coraje, usando la palabra de Dios como nuestra base y confiando en el poder del Espíritu Santo para traer convicción a los corazones. El poder del Espíritu Santo en Pentecostés no solo fue para hacer señales y prodigios, sino para capacitar a los creyentes para predicar el Evangelio con valentía. Así como Pedro se levantó con audacia, también nosotros debemos levantarnos con el mismo valor para proclamar el mensaje de salvación, sabiendo que el Espíritu Santo es quien nos da poder y que es Él quien trae la convicción a los corazones. Hechos 2:23-24. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En esta parte de su discurso, Pedro lleva el mensaje del Evangelio a su clímax: la muerte y resurrección de Jesucristo. Después de aclarar que los discípulos no estaban ebrios y que lo que estaba ocurriendo era el cumplimiento de la profecía de Joel, Pedro centra su atención en el acto redentor de Cristo. Se enfoca especialmente en la crucifixión de Jesús, que había sido planeada por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero que fue llevada a cabo por personas malvadas. Pedro revela que aunque la muerte de Jesús fue un acto de injusticia humana, su sacrificio fue parte del plan redentor de Dios. Jesús fue entregado a la muerte, pero Dios lo levantó de entre los muertos, rompiendo las cadenas de la muerte y demostrando su poder soberano. En este punto, Pedro deja en claro que la resurrección de Jesús es el centro de la esperanza cristiana. Pedro deja en claro que la crucifixión de Jesús no fue un accidente ni una tragedia imprevista. Fue parte del determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto significa que, aunque la crucifixión de Jesús fue llevada a cabo por hombres malvados, su muerte era parte del plan soberano de Dios para redimir a la humanidad. Pedro está diciendo que lo que ocurrió no fue fuera de control, sino que Dios lo había previsto y lo usó para un propósito mayor: la salvación del mundo. Este es un mensaje clave en el Evangelio. Dios tiene el control,
incluso cuando los eventos parecen oscuros y desesperanzadores. La muerte de Jesús, aunque fue una injusticia cometida por los hombres, fue transformada en la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Pedro está asegurando a su audiencia que lo que parecía una derrota, en realidad fue parte del gran plan de Dios para derrotar el poder de la muerte y ofrecer vida eterna. Pedro luego proclama con valentía que Dios levantó a Jesús de los muertos. En Hechos 2:24, Pedro declara: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí Pedro subraya que la muerte no pudo retener a Jesús porque Él era el Hijo de Dios, la fuente de vida eterna. La muerte fue derrotada y sus cadenas fueron rotas. La resurrección es el evento central del cristianismo y Pedro hace de este evento el corazón de su mensaje. El hecho de que Jesús haya resucitado de entre los muertos no solo valida su identidad como el Hijo de Dios, sino que también garantiza que todos los que creen en Él tendrán vida eterna. La muerte ya no tiene la última palabra. Cristo ha vencido la muerte y con su resurrección nos ha dado una esperanza viva. Pedro hace una afirmación poderosa. Era imposible que la muerte fuese retenido por ella. Jesús no solo fue resucitado, sino que era imposible que la muerte lo retuviera. Esta declaración es profunda porque señala que Jesús, siendo la fuente de vida, no podía ser derrotado por la muerte. En su naturaleza divina, Jesús tenía poder sobre la muerte desde el principio. Esta victoria no fue una lucha equilibrada. Desde el principio, Jesús tenía la supremacía sobre la muerte. Este punto es crucial para comprender la victoria total de Cristo. La resurrección no fue simplemente una restauración temporal de la vida, como lo fueron otros milagros que Jesús realizó, como la resurrección de Lázaro. En el caso de Jesús, la resurrección fue la derrota definitiva de la muerte, lo que significa que nunca más tendría poder sobre él. Jesús resucitó para nunca más morir, y esta es la esperanza que Pedro predica, una vida nueva y eterna para todos los que creen en Cristo. Pedro también señala que Jesús fue prendido y crucificado por manos de inicuos. Esto es un llamado a la responsabilidad de la audiencia. Muchos de los que escuchaban a Pedro en ese momento habían estado presentes durante la crucifixión de Jesús e incluso habían gritado: «¡Crucifícalo!». Pedro no tiene miedo de confrontar a la multitud con su participación en la muerte de Jesús. Sin embargo, también deja en claro que, a pesar de la culpabilidad humana, Dios estaba usando esos eventos para cumplir su plan redentor. Este mensaje de Pedro es una invitación al arrepentimiento. No está diciendo estas cosas para condenar a la multitud, sino para llevarlos a una realización de su pecado. Y finalmente, a la oportunidad de redención y perdón a través de Jesús. Pedro presenta la muerte de Jesús como una oportunidad de reconciliación con Dios. La resurrección de Jesús no es solo un evento histórico, sino una realidad continua para los creyentes hoy. Así como la muerte no pudo retener a Jesús, aquellos que creen en Él tienen la promesa de que la muerte tampoco tendrá la última palabra sobre ellos. Romanos 8:11 se narra: «Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros». La victoria sobre la muerte que Cristo logró es algo que se aplica directamente a los creyentes. Pedro está predicando no solo la resurrección de Jesús, sino el hecho de que su resurrección es el primer fruto de una gran cosecha de resurrecciones. Así como Jesús resucitó, todos los que confían en Él también serán resucitados en el último día, para vivir eternamente en la presencia de Dios. La resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe. Como cristianos, no solo creemos en un Jesús que murió por nuestros pecados, sino en un Cristo resucitado que vive y reina para siempre. Esta verdad transforma la forma en que vemos la vida, la muerte y la eternidad. La esperanza de la resurrección nos da confianza para enfrentar las dificultades de la vida con la certeza de que, al final,
La muerte ha sido derrotada. La resurrección de Jesús nos llama a vivir con esperanza. Sabemos que, al igual que la muerte no pudo retener a Jesús, tampoco nos retendrá a nosotros si hemos confiado en Él. La resurrección es una prueba del poder de Dios sobre la muerte y una promesa de la vida eterna que nos espera. Vivir a la luz de esta esperanza nos permite enfrentar los desafíos de la vida con fe y confianza en que la victoria final ya ha sido ganada. En Hechos 2:37-38 se narra: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Después del poderoso discurso de Pedro, en el que expone la crucifixión y resurrección de Jesús, el Espíritu Santo comenzó a obrar en los corazones de la multitud que escuchaba. En Hechos 2:37 nos dice que al oír las palabras de Pedro, se compungieron de corazón, lo que significa que quedaron profundamente afectados, sintiendo una convicción fuerte y dolorosa en su espíritu. Este es un momento clave en el libro de Hechos, ya que demuestra el poder de la palabra de Dios cuando es predicada con la unción del Espíritu Santo. La convicción que sintió la multitud no era el resultado de la elocuencia de Pedro, sino de la obra del Espíritu Santo tocando los corazones de los oyentes. Esta convicción de pecado los llevó a una pregunta crucial: ¿qué haremos? Este es el corazón del mensaje de la salvación: reconocer nuestro pecado, experimentar la convicción del Espíritu Santo y preguntarnos qué debemos hacer para ser restaurados en nuestra relación con Dios. El hecho de que la multitud haya quedado compungida de corazón muestra el poder del Espíritu Santo para llevar a las personas al arrepentimiento. No fue el razonamiento humano ni la persuasión lo que causó este efecto, sino la obra sobrenatural de Dios en sus corazones. La convicción del Espíritu no es simplemente sentir remordimiento o tristeza por el pecado, es una profunda conciencia de la necesidad de perdón y restauración con Dios. La multitud entendió que habían sido parte de los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús y al mismo tiempo se dieron cuenta de que necesitaban reconciliarse con Dios. Esta convicción es el primer paso hacia el arrepentimiento genuino. Sin la obra del Espíritu Santo, nadie puede verdaderamente entender la magnitud de su pecado o la necesidad de salvación. Es el Espíritu quien revela a los corazones su condición espiritual y los lleva a buscar a Dios. La pregunta que la multitud hizo a Pedro, ¿qué haremos?, es un reflejo de la urgencia que sentían para corregir su relación con Dios. Esta pregunta no solo era una reacción emocional, sino una búsqueda sincera de dirección para tomar los pasos correctos hacia el perdón y la salvación. Al enfrentar la realidad de sus pecados, la multitud estaba dispuesta a escuchar y obedecer lo que Pedro les indicara. Esta pregunta también es crucial para nosotros hoy. Cuando reconocemos nuestra condición delante de Dios, el siguiente paso es siempre buscar qué debemos hacer para alinearnos con su voluntad. El reconocimiento del pecado no es suficiente sin un cambio de dirección, que es lo que el arrepentimiento implica. En respuesta a la pregunta de la multitud, Pedro les da una instrucción clara y directa: arrepentíos. Esta palabra, arrepentimiento, significa un cambio de mente y de corazón que lleva a un cambio en el comportamiento. No se trata solo de sentir remordimiento por el pecado, sino de dar la vuelta completamente y comenzar a caminar en una nueva dirección hacia Dios. El arrepentimiento es el primer paso en la salvación. Pedro no les ofreció una fórmula compleja ni un ritual complicado. Les dio una instrucción sencilla pero profunda: arrepentirse. Esto significa que debían reconocer su pecado, renunciar a él y volver sus corazones hacia Dios. El arrepentimiento es el corazón de la transformación espiritual, y sin él no puede haber verdadera relación con Dios. Después de llamar a la multitud al arrepentimiento, Pedro les instruye que se bauticen en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados.
El bautismo no solo simboliza el lavado de los pecados, sino que también es una declaración pública de fe y compromiso con Cristo. En el contexto de la época, bautizarse en el nombre de Jesús era un acto de obediencia y sumisión a Cristo como Señor y Salvador. El bautismo también representa la unión con la muerte y resurrección de Cristo. Al sumergirse en el agua, el creyente simboliza la muerte a su vida pasada de pecado, y al salir del agua, simboliza una nueva vida en Cristo. Este acto es esencial para la comprensión del nuevo nacimiento en el Evangelio, morir al viejo yo y ser levantado en una nueva vida en Cristo. Pedro también promete que aquellos que se arrepientan y sean bautizados recibirán el don del Espíritu Santo. Este es un regalo de Dios para todo creyente, no solo para los apóstoles o los líderes de la Iglesia. El Espíritu Santo es el poder de Dios obrando dentro de cada creyente, transformando, guiando y capacitando para vivir una vida de santidad y testimonio. El Espíritu Santo no es un lujo opcional, sino una necesidad para la vida cristiana. Él es quien nos da la fuerza para vencer el pecado, para caminar en los caminos de Dios y para ser testigos eficaces del Evangelio. Pedro les promete a sus oyentes que al arrepentirse y ser bautizados, no solo recibirán el perdón de sus pecados, sino que también serán capacitados con el Espíritu Santo para vivir una vida nueva. Pedro continúa explicando que esta promesa no era solo para aquellos que estaban presentes ese día, sino que era una promesa para todas las generaciones, incluso para aquellos que estaban lejos. En Hechos 2:39 se narra: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Este pasaje subraya que la salvación y el don del Espíritu Santo están disponibles para todos los que creen, no solo para los que vivieron en la época de los apóstoles. Esta promesa se extiende a cada generación de creyentes, y hoy seguimos siendo herederos de esa promesa. Dios sigue llamando a las personas al arrepentimiento y sigue ofreciendo el don del Espíritu Santo a todos los que responden a su llamado. El llamado de Pedro al arrepentimiento sigue siendo relevante hoy. Dios nos llama a reconocer nuestro pecado, a volvernos hacia Él y a recibir el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento no es solo el primer paso hacia la salvación, sino un proceso continuo de transformación y crecimiento en nuestra relación con Dios. El arrepentimiento es el corazón del Evangelio. Dios nos llama a cambiar de rumbo y a vivir una vida nueva en Cristo. Cada día debemos examinar nuestros corazones y asegurarnos de que estamos viviendo en obediencia a su llamado. El arrepentimiento no es un solo acto, sino una actitud constante de humildad y sumisión a Dios. En Hechos 2:41-42 se narra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después del discurso de Pedro y la obra poderosa del Espíritu Santo, en los corazones de la multitud, 3,000 personas se arrepintieron, creyeron en Jesucristo y fueron bautizadas ese mismo día. Este fue el nacimiento oficial de la Iglesia, un grupo de creyentes reunidos por la fe en Jesús y capacitados por el Espíritu Santo para llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Este crecimiento exponencial muestra el poder transformador del Evangelio cuando es proclamado con fidelidad y con la unción del Espíritu Santo. La iglesia, que había comenzado con un grupo pequeño de discípulos, se expandió rápidamente por medio de la predicación de Pedro y la obra del Espíritu Santo. Lo que empezó como un evento de Pentecostés se convirtió en el comienzo de un movimiento imparable que cambiaría el mundo. El bautismo en agua fue la respuesta inmediata de aquellos que aceptaron el mensaje de Pedro. Esto no solo representaba la limpieza de sus pecados, sino también una señal visible de que habían decidido seguir a Jesús y ser parte de la nueva comunidad de fe. El hecho de que 3,000 personas fueran bautizadas en un solo día
es una indicación del poder del Espíritu Santo en la convicción de las personas y en su disposición para obedecer el llamado al arrepentimiento. Este acto de bautismo también refleja la unidad y el compromiso de los primeros creyentes. A pesar de las posibles consecuencias sociales o políticas de identificarse como seguidores de Jesús, estaban dispuestos a declarar públicamente su fe a través del bautismo. Este paso no solo los conectaba a Cristo, sino también entre ellos como un nuevo cuerpo de creyentes que compartirían su fe y vida en comunidad. Después de que los 3000 fueron bautizados, Hechos 2:42 nos da un resumen clave de cómo era la vida de la iglesia primitiva. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos 4 pilares son esenciales para la vida cristiana y forman el fundamento de la iglesia hasta el día de hoy. Los primeros creyentes perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, lo que significa que estaban comprometidos con la verdad del Evangelio y con la enseñanza de la palabra de Dios. Esto demuestra que la iglesia estaba centrada en la doctrina sana y en la verdad que los apóstoles habían recibido de Jesús. Hoy en día debemos mantenernos firmes en la enseñanza de las Escrituras, las cuales son la base de nuestra fe. La iglesia primitiva también estaba marcada por la comunión entre los creyentes. No solo compartían tiempo juntos, sino que compartían sus vidas, sus bienes y su fe. Este es un recordatorio de que la iglesia no es solo una reunión, sino una comunidad donde los creyentes apoyan y edifican unos a otros en el amor de Cristo. Este término hace referencia tanto a las comidas compartidas como a la cena del Señor, la comunión. Los primeros creyentes recordaban regularmente el sacrificio de Jesús a través de la celebración de la cena del Señor, manteniendo el enfoque en el sacrificio redentor de Cristo y en su regreso prometido. La iglesia primitiva estaba comprometida a orar juntos. La oración era un pilar central de su vida comunitaria. Sabían que el poder que experimentaban no era suyo, sino que provenía de Dios, y se mantenían conectados a Él a través de la oración constante. El resultado del derramamiento del Espíritu Santo no solo fue un crecimiento numérico, sino una transformación radical en la manera en que los creyentes vivían. La iglesia primitiva era conocida por su amor mutuo, su disposición a compartir sus bienes con los necesitados y su testimonio fiel de Jesucristo. Hechos 2:44-45. Se describe cómo los creyentes tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y posesiones para ayudar a los que tenían necesidad. Esto muestra una generosidad sobrenatural y un compromiso con los principios del reino de Dios, donde el amor y el servicio eran el centro de la comunidad. Este tipo de vida cristiana no solo era interna, sino también atractiva para quienes observaban desde afuera. La iglesia primitiva no se limitó a reunirse en privado. Eran una presencia viva y visible en la sociedad. Su amor y su unidad demostraban el poder transformador del Evangelio, y esto atrajo a muchos más a la fe. Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, mostrando que el testimonio de los creyentes estaba llevando a otros a la salvación en Cristo. El impacto de Pentecostés no se limitó a Jerusalén. Fue el punto de partida de un movimiento que se extendería por toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, como Jesús había prometido en Hechos 1:8. A través de la vida y el testimonio de los creyentes, el Evangelio comenzó a extenderse, trayendo transformación a las comunidades donde llegaba. El compromiso de la iglesia primitiva con la oración, el amor y la verdad los convirtió en un faro de luz en medio de una sociedad que necesitaba desesperadamente esperanza. Hoy, como creyentes, estamos llamados a continuar ese mismo compromiso, siendo testigos de la gracia transformadora de Cristo en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Una de las verdades más impactantes de Pentecostés es que el don del Espíritu Santo no fue solo para los primeros discípulos o para los que escucharon a Pedro ese día. Hechos 2:39
Dice que esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Esto significa que cada generación de creyentes, incluyendo la nuestra, tiene acceso al poder y la presencia del Espíritu Santo. Dios sigue llamando a las personas a arrepentirse, a ser bautizadas y a recibir el Espíritu Santo. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que llenó a los creyentes en Pentecostés está disponible para cada cristiano hoy. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir en el poder del Espíritu, permitiendo que Él nos capacite para testificar y vivir vidas transformadas. La vida de la iglesia primitiva es un ejemplo para nosotros hoy. Su unidad, generosidad y dedicación a la verdad y a la oración son características que todos los creyentes deben cultivar en sus vidas. A través de la obra del Espíritu Santo, podemos vivir una vida de amor, servicio y testimonio, llevando la luz de Cristo a un mundo que necesita desesperadamente esperanza. La iglesia primitiva nos muestra cómo debe ser la vida cristiana. No es suficiente simplemente creer, debemos vivir nuestra fe a través de la comunidad, la oración y el servicio mutuo. Así como el Espíritu Santo capacitó a los primeros creyentes, también está con nosotros hoy para darnos poder y transformar nuestras vidas. Debemos vivir con un compromiso renovado de seguir el ejemplo de los primeros creyentes, siendo testigos fieles del Evangelio en todo lo que hacemos. El impacto de Pentecostés fue el nacimiento de una iglesia vibrante y llena del poder del Espíritu Santo, una comunidad comprometida con la verdad de Cristo, el amor mutuo y el servicio. Así como los primeros creyentes fueron testigos fieles de Jesús, también nosotros estamos llamados a vivir nuestra fe de manera que impacte a nuestras comunidades y extienda el reino de Dios en el mundo. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.